Así que ahora le damos la palabra a Elvio Guía, vicepresidente de Federación Agraria, un poco para que nos dé su visión como dirigente, sobre todo Elvio, para qué está pensando la Federación Agraria con respecto al tema juventud, si es un tema que le preocupa y está en la agenda. Así que te escuchamos. Bueno, a ver, la verdad que es un tema que preocupa, que nos ocupa, pero no tanto como nos tendría que ocupar, ¿no es cierto? ¿Y por qué no nos ocupa tanto? Porque la coyuntura, muchas veces, que nos lleva a los tirones de un lado para el otro, nos deja de ver lo importante, ¿no es cierto? Por eso siempre está lo urgente y lo importante. En la Argentina hace muchos años que trabajamos sobre lo urgente y no sobre lo importante. Y no solamente pasa en el gobierno, sino también nos pasa dentro de las entidades. ¿Y por qué digo que hay que ocuparse de lo urgente, pero también de lo importante? ¿Y por qué la juventud es lo importante? La juventud es importante porque si no hubiera habido juventud, hoy la cooperativa no tendría 68 años. Porque en algún momento alguien se preocupó y se ocupó. Alguien dijo, yo sí tengo tiempo, yo sí le voy a poner tiempo a la cooperativa, yo sí le voy a poner esfuerzo. Y no, como estamos viendo hoy, ¿no es cierto?, que nadie tiene tiempo. Yo no tengo tiempo, ocupate vos, porque yo no puedo. Lo hemos hablado innumerables veces con Felipe, con Seba, con Juan Balbi, y que no tenemos el semillero. ¿Y nosotros hoy qué tenemos que ser? Tenemos que ser los viejos los que nos tiremos arriba el alambre de púa para que pasen los jóvenes. Pero para eso, ¿qué tenemos que construir? Tenemos que construir confianza, tenemos que construir trabajo, tenemos que ver cómo empezamos a buscar cuáles son las cosas que realmente le interesan a los jóvenes. ¿Y por qué digo que les interesan? Porque nosotros estábamos siempre en la coyuntura y hoy nos han pasado muchas cosas por encima. Y también hay un desconocimiento muchas veces, ¿no es cierto? Se habla de las gremiales, como que las gremiales solamente hablamos del tema de lo que es la cuestión puntual de cada una de nosotras, que puede ser retenciones, que puede ser apertura de la Cámara, ¿no? Hoy estamos en un cambio de época, no en una época de cambio. La época está cambiando. Hoy nos tenemos que estar ocupando de un montón de cosas, más allá de las retenciones, como es la parte ambiental. Hace un rato estaba en una reunión muy grande de ambiente en el Consejo Agroindustrial, y donde la preocupación es muy grande. Y nosotros nos estamos ocupando, por ejemplo, de lo que es la ley Yolanda hoy. Y la ley Yolanda, que es lo que va a dar capacitación a quién, a los funcionarios, y donde al sector productivo lo ven como que fuera la destrucción total del mundo. Entonces, estas son las cosas que también hay que ocuparse, y que muchas veces nuestros mismos socios, o nosotros no sabemos transmitir, o nuestros socios no quieren entender que no es solamente el tema retenciones, que es un gran problema, pero hay un montón de cosas que nos están avasallando y nos están llevando a un lugar. Para eso, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener gente preparada, tenemos que tener una juventud que realmente empiece a tomar ese protagonismo. Nunca somos pocos, ni somos muchos. Siempre hay que ir empezando, hay que empezar. Alguien empezó con el sueño de la cooperativa hace 68 años, 2, 3, y muchas veces le dijeron, pero yo no tengo tiempo, ustedes son locos, y hoy es una cooperativa que está pensando a mediano y largo plazo, que tiene una visión de futuro, que no solamente está atendiendo la coyuntura. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de ver, cómo generamos empatía con nuestros jóvenes nuevamente, que muchas veces los dejamos descuidados. Y los dejamos descuidados, ¿por qué? Porque lo urgente nos tapa lo importante, y porque estamos siempre, ¿no es cierto?, de alguna manera buscando, como quien dice, apagar el fuego con un sifón de soda. Así que realmente creemos que es fundamental, es importante. Hay muchos cambios que están viniendo. Ley de paridad de género, cosa que se está ocupando la cooperativa particularmente hace un tiempo largo ya atrás, que también nos preocupa cómo vamos a hacer porque esto tiene que ser una construcción, no tiene que ser una imposición. Para que no sea una imposición, tiene que haber alguien que frene y que diga, pero señores, acá pasa esto. Y entonces de ahí empieza a ser una construcción colectiva, ¿no es cierto? Para eso necesitamos que estemos todos juntos y necesitamos que la juventud sea parte de la solución.
Pido disculpas porque muchas veces nosotros mismos nos retrotraemos, nos remetemos en nuestros problemas, cada uno de los dirigentes que está acá, y estamos siempre en la nuestra y muchas veces no miramos hacia el costado y no buscamos dónde tenemos que mirar, que es en nuestra base, que es en nuestro retoño, como quien dice, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que ver. Ahora, para eso hay que construir juntos, hay que trabajar juntos, hay que empezar, hay que contagiar, hay que pedir y sobre todo empezar a ver cuáles son las cosas que le preocupan. Hay muchas cosas que podemos trabajar. La retención es uno de los temas. Tenemos que trabajar mucho hacia adentro porque muchas veces estamos hablando en un nivel de dirigencia o en un nivel de cooperativa hablando o gremialmente hablando, hablamos que tenemos que transmitir de mejor manera hacia la gente, cómo hacemos para generar empatía con la sociedad en su conjunto y por otro lado tenemos bases que dinamitan todo. Entonces me parece que ahí es donde hay que empezar a trabajar. Necesitamos no solamente que sean un número y que digamos, tenemos la juventud, sino que aporten ideas, que trabajen junto a nosotros. Nosotros estamos, vuelvo a decir, nosotros tenemos que ser los viejos los que nos tiremos arriba del alambrado de púa para que pasen ustedes. Pero para eso necesitamos que acompañen, para eso necesitamos entendernos y para eso tenemos que empezar a construir. ¿De qué manera? De esta manera. Aunque seamos pocos, no importa, pero hay que construir. La cooperativa no tiene que vivir 80, 90, 100 años, tiene que vivir vida eterna, porque no solamente le ha dado mucha posibilidad a los productores, sino que ha puesto de manifiesto mucho trabajo, que es lo que se necesita hoy, apostar al futuro, generar trabajo genuino, generar riqueza, generar divisas, generar todas estas cosas. Entonces no es una cuestión solamente personal, sino también es una cuestión social. Social y que tenemos que atender entre todos. Por eso hago mea culpa de que muchas veces lo urgente no nos deja ver lo importante. Lo importante es empezar a construir nuevamente eso que en el 2008, por obra de la divina providencia o casualidad, con un gobierno que nos enfrenta, otra vez volvió a la ebullición. Esto, muchachos, vamos a ser sinceros, pasa cada 100 años. Lo dijo Sebastián, pasó en el 1912 y en el 2008. No vamos a tener todos los años un conflicto de estas características para que la gente se nos sume. La gente tiene que sumarse por convicción. Nosotros somos culpables de muchas de esas cosas porque, vuelvo a decir, no damos el lugar suficiente. Sí intentamos y tenemos grupos que están muy comprometidos en la Federación Agraria, pero por ahí, en el conjunto, no se ve tanto. Teníamos casi 15 centros juveniles. Hoy tenemos 8 en funcionamiento, bien, ¿no es cierto? Algunos que hay que reflotar. Es un trabajo que hay que hacer. Con gobierno de estas características por ahí es difícil porque siempre estamos, vuelvo a decir, apagando incendios con un sifón. Estamos ocupados de un montón de cosas, pero hoy tenemos muchísimo trabajo más allá de esto. La cuestión ambiental no es una cuestión menor, y no solamente ambiental, te digo, con el tema de pulverizaciones, estamos hablando de cuestiones mucho más importantes y que están hablando en otros lugares del mundo y que van a ser barreras arancelarias para nosotros, como es el carbono neutro y todas estas cuestiones. Son cosas que nos estamos ocupando que muchas veces no las sabemos transmitir y que esta generación joven que entiende la tecnología 4.0, que sabe de manejar redes y todo lo demás, nos pueden ayudar muchísimo más de lo que piensan. Para eso hay que dejar de decir no puedo, no tengo tiempo, y decir voy a poner un granito de arena, un poco de mi tiempo, y pasamos a ser de habitante a ciudadano, que es lo que le falta a la Argentina. El único día que somos ciudadanos es cuando vamos a votar. Muchos de los argentinos. Y después seguimos siendo habitantes, no somos ciudadanos. Para ser ciudadanos hay que compenetrarse, hay que desde el lugar que tengamos poder aportar mínimamente. Entendemos lo que dice Felipe realmente, que es así, que muchos pensamos que el problema solamente es agronómico y de rentabilidad. Ojalá fuera así, ojalá fuera así. La verdad que el problema tiene mucho más aristas
porque por él que nosotros podamos solucionar el problema de la rentabilidad, pero si no hay una sociedad justa que nos pueda consumir los cerdos que hace la cooperativa, ¿me entendés? La arveja que hace la cooperativa, no hablemos de los commodities que van hacia afuera, la mayoría, va a ser difícil que podamos crecer como sociedad. Para eso hay que comprometerse, para eso hay que meterse adentro y empezar a trabajar. La cooperativa es un excelente lugar para empezar a hacer estos primeros pasos, porque es el sustento de muchas familias, porque es el sustento de muchos productores agropecuarios y de una ciudad, y sobre todo de una provincia y de un país. Le guste o no le guste a los gobiernos que vengan, sea del partido que sea, el sector productivo es el motor de la Argentina. Para el 2050 tenemos que producir 60% más de alimento porque si no, no va a alcanzar. Y por otro lado, hay parte del gobierno que dice que tenemos que volver a lo esencial y tenemos que volver a lo ancestral. Explíquenme cómo vamos a hacer para producir y para comer dentro de 50, 30, 40 años si seguimos con estas cosas. Entonces hay que, de alguna manera, poner y trabajar ¿para qué? Para que nuestras producciones sean sustentables, ambientalmente hablando, económicamente hablando y socialmente hablando. Y para eso tenemos que pensar en conjunto. Para pensar en conjunto tenemos que estar todos, por eso los invito a que contagien, que empiecen. No es necesario que se comprometan a pleno, pero sí que empecemos a pensar cómo cambiar de alguna manera esta realidad. Ya estamos viejos, chicos, ya estamos viejos, muchos de nosotros. Más, menos, o cansados. Entonces sí o sí necesitamos tirarnos arriba en algún momento del alambrado de púa para que pasen ustedes. Para eso hay que empezar a trabajar. No hay tiempo para perder. Entonces, desde el humilde lugar que tenga cada uno, que pueda aportar a la ciudadanía, pasar a ser ciudadano y no habitante. Creo que es fundamental, más allá del lugar que quieran estar. La cooperativa, la federación agraria, la sociedad rural, la cooperadora del hospital, no importa, no importa. Hay que preocuparse, pero hay que ocuparse. Si no, es difícil que podamos cambiar una realidad. Y el tema de la educación también tiene mucho que ver porque es uno de los graves problemas que estamos teniendo en la Argentina. Entonces, eso son las cosas que desde nuestro lugar le podemos decir, lo que nosotros vemos como Federación Agraria. A veces es mucho más fácil decirlo que llevarlo a la práctica, por lo que ya dije, no voy a redundar en el mismo, ¿no es cierto?, de que lo urgente nos mata y nos lleva a no ver lo importante, pero creo que si tenemos gente que se empiece a involucrar despacito y empieza a pensar y empieza a contagiar, y sobre todo que empiece a pensar suavemente y tranquilo cómo podemos hacer para transformar la realidad. Y no egoístamente, no la mía, no salvarme yo, sino ver cómo transformamos la sociedad. Creo que es el camino correcto, así que los invito a que desde el lugar que ustedes quieran puedan de alguna manera empezar a traer esa pequeña transformación. La cooperativa, y lo dijo el presidente, tiene las herramientas y les va a dar el apoyo, puede ser un lugar, y si no del lugar que ustedes se sientan cómodos, pero no seamos más espectadores y pasemos a ser los que realmente quieramos cambiar el destino de esta bendita Argentina que realmente tiene mucho para dar y lamentablemente muchas veces estamos peleándonos entre nosotros con esta famosa grieta. La clase política está cada vez más alejada de la sociedad. Y ustedes véanlo, todos los días lo vemos, estamos discutiendo quién va a ir, si estamos acá, si voy en Capital Federal, si voy con Cambiemos, si voy con el PRO, si voy con Frente de Todos, si va Cresto, si va este otro, si va este otro. Mientras tanto, la Argentina, bien, gracias muchachos. La pandemia que ha traído enormes dolores de cabeza, una cuestión económica que ha quebrado un montón de empresas, pymes, pequeñas, medianas, comedores, turismo, y estamos viendo cuál es nuestra mejor
relato para ver cómo me posiciono para las elecciones que vienen. Esto también se cambia con ciudadanía. Se cambia siendo artífice del destino, no dejar que los otros lo escriban por vos. El hombre es artífice de su propio destino. Hay que empezar a construirlo y cada uno de ustedes es responsable de empezar a hacerlo. Los invito a que puedan hacerlo desde su lugar, desde donde más quieran, y empezar a tratar de cambiar un poco este país que es tan maravilloso, que nos ha traído tantas cosas lindas, pero por ahí nos trae muchísimos dolores de cabeza, porque no nos ocupamos. Nos preocupamos, pero no nos ocupamos. No quiero sacarle mucho más tiempo, y un poco era dejarle esa reflexión y que solamente para pensar y para ver desde qué lugar podemos aportar ese pequeño granito de arena para cambiar la realidad. No solamente la nuestra, sino la de la sociedad en su conjunto. Gracias.